Jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de la factorización algebraica y vamos a entrar de lleno ya conociendo lo que es la factorización. Se dice que la factorización es la descomposición de un polinomio en el producto de otros polinomios más simples y pequeños llamados factores, los cuales, al ser multiplicados, dan como producto el polinomio original. Es decir que si yo tengo este binomio a al cuadrado menos b al cuadrado para poderlo factorizar, entonces diría que voy a buscar qué factores o qué elementos multiplicados entre sí dan este resultado, y al realizar el proceso de factorización encuentro que los productos que permiten obtener este resultado son a menos b por a más b. Entonces, de esa manera es como nosotros factorizamos. Y vamos a conocer en este video pues 5 casos, los casos principales de la factorización. Vamos a empezar con el primer caso, que se llama factorización por factor común. Bueno, primero tenemos que explicar qué es un factor común. Factor común significa que es un término que es capaz de dividir a los otros términos de un polinomio o de un binomio, y puede ser entonces de esa manera que un factor común esté conformado por una letra, puede estar conformado por un número, o puede estar conformado también por número o letra, o sea, puede ser de 3 clases el factor común. Y para poder hallar el factor común, cuando nosotros encontramos coeficientes numéricos, como en este caso que estamos viendo, lo primero que tenemos que hacer es obtener el MCD. A través de esa manera, entonces, obtenemos el factor común. Cuando no hay números, o sea, coeficientes numéricos, pues no es necesario. En ese caso, tenemos que buscar qué letra se repite en todos los elementos y vamos a escribir esa letra con el menor exponente. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un trinomio en donde vemos que son números que son múltiplos de 5. Entonces, al hallar el MCD de 2535 nos da como resultado que es 5. Entonces, el primer elemento del factor común es 5. Luego, vemos que en el trinomio la letra X se repite en los 3 términos. Entonces, la variable X también conforma el factor común. Y luego vamos a escribir la variable con el menor exponente. Vemos que los exponentes de la variable X son 4, 3 y 2. Entonces, este es el menor exponente y entonces lo traemos como factor común. Ahora, cuando ya tenemos conformado el factor común, tomamos cada uno de los términos del polinomio y lo que hacemos es dividir. Entonces dividimos acá 25x a la cuarta dividido dentro de 5x al cuadrado, nos da como resultado 5x al cuadrado. Recordemos las reglas de la división. Cuando dividimos potencias de igual base, copiamos la base y los exponentes se restan. Entonces ahora menos dividido dentro de más es igual a menos, 30 dividido entre 5 es igual a 6. Y x al cubo dividido x al cuadrado pues nos va a dar x simple. Ahora, veamos acá en este caso. Cuando todo es igual al momento de dividir, como en este caso 5x cuadrado dividido 5x cuadrado, entonces no lo eliminamos de la respuesta, tampoco anotamos 0, porque recordemos que 5 dividido entre 5 nos da 1. Entonces, cuando todo es igual, lo sustituimos por este término independiente que es 1, y de esa manera, si nosotros quisiéramos comprobar y multiplicar esto, pues nos daría este resultado. Entonces, este es el primer factor común. Este se emplea sobre todo cuando tenemos binomios o trinomios para poder factorizar. Ahora procedamos a ver este otro segundo caso, que es factorización por agrupamiento o por agrupación de términos. Y este caso se aplica sobre todo cuando tenemos más de 3 términos, es decir, que un polinomio conformado con 4 términos, como este caso que tenemos acá. Vamos a factorizar la expresión 5x al cuadrado menos 30x menos x más 6. Y aquí tenemos que buscar la forma cómo asociar de la manera que nos convenga más. En este caso, pues podemos hacerlo el primero con el segundo, puede ser primero con tercero o puede ser primero con cuarto. Vamos a buscar siempre la forma más adecuada de poder asociar para poder realizar la factorización. En este caso tomamos primero con segundo, entonces los agrupamos, encerramos entre paréntesis cada binomio y vean, acá este término X tiene como signo negativo. Entonces este mismo signo colocamos acá
entre los paréntesis y colocamos el menos x más 6 entre paréntesis. Se dan cuenta que este signo no cambió, sigue conservando la x su mismo signo. Bueno, eso nos va a servir para darnos la respuesta adecuada. Ahora, lo que hacemos con cada binomio es buscar el factor común, como en el caso que expliqué anteriormente. Entonces, el factor común de 5x al cuadrado menos 30x es 5x. Y al momento de dividir, pues nos da x menos 6. Ahora, acá en menos x más 6, el factor común es menos 1. ¿Por qué? Porque x y 6 no tienen nada en común. Entonces, cuando ese caso sucede, lo que hacemos es anotar 1. ¿Y por qué menos 1? Porque este signo simplemente lo copiamos. Entonces, 1 es el factor común porque es el único número que puede dividir tanto a x como a 6. Y al momento de dividir, como es 1, entonces nos va a dar exactamente igual. Si se dan cuenta, cuando hacemos la factorización de ambos binomios, nos tiene que dar la misma cantidad en estos paréntesis. Esa es la prueba de que nuestro procedimiento está correcto. Y entonces el último paso para escribir la respuesta final es escribir lo que tenemos entre paréntesis y luego encerrar entre paréntesis los factores comunes, que en este caso son 5x menos 1, y de esa manera entonces ya factorizamos toda esta expresión. Vamos ahora con este ejemplo, veamos en este ejemplo en donde tenemos pues 4 términos. Veamos que la forma como se asocian es el primero con el segundo y tercero con cuarto. Entonces, al momento de hacerlo, este signo positivo proviene de este tercer término. Y luego, al momento de factorizar, encontramos que los factores comunes en este caso van a ser 2 y C. Y al momento de dividir, pues nos da en ambos binomios A menos 3B. Y entonces de esa manera ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿se podría agrupar de otra forma? Claro que sí. Se puede agrupar de otra manera. Por ejemplo, podríamos agrupar el primero con el tercero. ¿Por qué? Porque tienen en común la A. Y luego el segundo con el cuarto porque tienen en común la B. Siempre vamos a buscar que haya un factor común al momento de agrupar. No podemos agrupar aquello que no tengan nada en común. Siempre vamos a buscar lo que tengan en común. Ahora, veamos este tercer caso que es la factorización de una diferencia de cuadrados. Para mí que este es el caso más simple, más sencillo para poder resolver. Y aquí la fórmula que aplicamos es esta, donde nos dice a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la diferencia entre las dos raíces de los términos que tenemos en este binomio. Es decir, que lo que vamos a escribir entonces va a ser el producto de a menos b por a más b. Bueno, vamos ahora a factorizar. Tomemos en cuenta que x al cuadrado y a la cuarta es a al cuadrado y menos a es menos b al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien. El paso número 1 es obtener la raíz cuadrada de cada término. Raíz cuadrada de x cuadrado y a la cuarta, pues es xy al cuadrado. Recordemos que cuando sacamos la raíz cuadrada en álgebra, lo que hacemos es dividir sus exponentes entre 2. Entonces, por eso que la mitad de 2 es 1, pero como 1 no se escribe en álgebra, entonces se queda como x simple, y la mitad de 4 es 2, por eso nos queda xy al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Cuando ya tenemos las raíces cuadradas, lo que hacemos entonces es encerrarlos entre paréntesis, formando un binomio. Y en el primer factor va a estar separado con signo negativo y en el segundo con signo positivo, o al contrario. ¿Qué pasa si acá coloco signo positivo y acá negativo? Pues también es correcto, porque recordemos que la multiplicación es conmutativa, entonces el orden de los factores no altera el producto. Entonces, es lo único que hacemos. Así está también expresado este segundo ejemplo, raíz cuadrada de 4y al cuadrado es 2y y raíz cuadrada de 5 es, de 25 es 5. Separamos eso y con signo negativo, con signo positivo, y ahí nos da el resultado. Muy bien, ahora vamos a pasar a la factorización del trinomio cuadrado perfecto. A este caso también se le llama factorización del TCP, ¿verdad? Porque son las abreviaturas del trinomio cuadrado perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que determinar cuando encontramos un trinomio es saber si es trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos para saber si un trinomio es cuadrado perfecto? Primero,
que el primer y el tercer términos sean positivos. Veamos, estos dos son positivos. Y luego que el primer y el tercer término tengan raíz cuadrada exacta. Esa es otra de las condiciones. Y vemos que en este caso sí, a al cuadrado y b al cuadrado tienen raíz cuadrada exacta. Y el último requisito es que el segundo término sea el doble producto de las dos raíces. Muy bien. Ahora, si sacamos la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y la raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Entonces, a por b nos da ab. Por 2 nos da exactamente 2ab. Entonces, este sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y para poderlo factorizar, lo que hacemos solamente es sacar la raíz cuadrada del primer término, sacar la raíz cuadrada del tercer término y lo separamos con el signo del segundo término. Vean, atención a esto, ¿verdad? Porque vean, en este caso, todos los signos de acá son positivos. Este segundo signo se traslada para acá, se encierra entre paréntesis y se eleva al cuadrado. En este segundo caso, lo que cambia es el signo del segundo término. Por eso que vemos que en la respuesta está a menos b al cuadrado. Es decir que aquí sería lo mismo a escribir a menos b por a menos b, porque esto representa el cuadrado. Recordemos que cuando está elevado al cuadrado significa que hay que multiplicarlo 2 veces por sí mismo, ¿verdad? Entonces, el signo del segundo es el que va a ir separando el binomio al cuadrado. Ahora veamos en este ejemplo que es de trinomio cuadrado perfecto. Vemos raíz cuadrada de 9x al cuadrado, 3x. Raíz cuadrada de 16, 4. Multiplicamos 3 por 4, 12. 12 por 2 da 24, 24x. Entonces, este sí es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la respuesta es 3x más 4 elevado al cuadrado. Y así tenemos otros ejemplos con los cuales podemos practicar. Ahora, vamos a conocer el quinto caso, que es la factorización de trinomios cuadrados de la forma x cuadrado más bx más c. Este x cuadrado significa que el coeficiente de este término tiene que ser 1. Acá b representa un número entero, positivo o negativo. X es la variable misma del primer término, solo que está con el exponente 1, y la c representa un término independiente. Entonces, para factorizar este trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, entonces, lo que hacemos es buscar la raíz cuadrada del primer término y abrimos dos pares de paréntesis. En el siguiente ejemplo lo vamos a visualizar de mejor manera. Lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, ahí vamos a desarrollar todo ese proceso. Pero continuamos con este ejemplo. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Lo colocamos en el primer término de cada binomio. Luego, buscamos dos números que sumados den el segundo término y multiplicados den el tercero. Muy bien. Entonces, ¿qué dos números sumados dan 7 y multiplicados dan 10? Pues son 2 y 5. ¿Por qué? Porque 2 más 5 nos da 7 y 2 por 5 me da 10. Entonces, esos dos números son los que van a ir colocados acá y luego colocamos los signos. Atención a esto porque estos signos son importantes que juguemos con ellos. ¿Por qué? Porque si son positivos, o sea, si son iguales, sumamos. Pero si son contrarios, tendríamos que restar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso para poder factorizar. Veamos acá. Aquí están los pasos para poder determinar este. Dice, se extrae la raíz cuadrada del primer término cuadrático y el resultado se coloca en ambos factores. Veamos acá. Aquí sí están los pasos desarrollados. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado, x, en los dos paréntesis, va primero. Ahora, se coloca el signo del segundo término. Vean, aquí está mucho más sencillo. Se coloca el signo del segundo término, colocamos en el primer binomio o en el primer factor, y luego, ahora, se realiza la multiplicación de los signos del segundo y del tercero. Estos, del trinomio. Del segundo y el tercero, se multiplican los signos y ese va a ser el signo del segundo binomio. Y el resultado se coloca en el segundo factor, así como está colocado acá, vean. Entonces, de esa manera terminamos nuestra clase del día de hoy.